Buenos días, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, José. Buenos días, Alexa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Listo, chicos. Semana número 18, última semana de clases, último tema. Vamos a ver, ¿qué hacemos el día de hoy? Dentro de física moderna vamos a ver la teoría de la relatividad especial, sus postulados, vamos a ver los fenómenos de la relatividad, como la contracción de la longitud y la dilatación del tiempo. Veremos también la naturaleza de la luz, el efecto fotoeléctrico, el efecto cuántico, a ver a qué se refiere. Vamos a ver los rayos X y un poco de rayos láser. Y comencemos. Relatividad especial de Einstein. Recordad que la relatividad está separada en dos, ¿no? La relatividad especial y la relatividad general. ¿Está? Para poder estudiar la relatividad especial necesitamos reconocer los postulados. Básicamente son dos postulados para esta relatividad. Primer postulado, las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencias inerciales. Es decir, no importa qué tipo de sistema de referencia inercial tengamos, mientras sea un sistema de referencia inercial, las leyes de la física van a ser las mismas. Ahora, tú te preguntarás, profe, ¿y qué es un sistema de referencia inercial? Un sistema de referencia inercial es aquel sistema donde el sistema se mantiene en reposo o donde el sistema se mantiene con MRU. A eso se le considera sistema de referencia inercial, sistema en reposo o sistema con velocidad constante. Mientras se cumpla con esta condición de sistema de referencia inercial, las leyes de la física serán las mismas. ¿A qué se refiere? A las leyes de la física que tú ya conoces, ¿no? La que hemos visto en cinemática, la que hemos visto en dinámica, energía, trabajo, todas esas leyes que ya hemos visto hasta este momento se van a cumplir siempre y cuando sea un sistema de referencia inercial. Observación. Ningún experimento físico puede distinguir el reposo del MRU. Eso es algo muy importante. Recordemos que ya a estas alturas se cumple que el movimiento es relativo, así que identificar si un cuerpo está en reposo o en MRU es sumamente complejo. Siempre se va a analizar en base a un sistema. No existe ningún sistema de referencia absoluto, efectivamente. No hay un sistema absoluto, el cual podemos decir, este sistema está en reposo. No, todo es relativo. Así que todo es en base a nuestra perspectiva, ¿no? Todo en base a algún sistema. Para nosotros un sistema puede estar en reposo. Por ejemplo, normalmente se considera que la Tierra es un sistema en reposo, pero si le preguntamos a una persona que está fuera del planeta, esa persona no pensará lo mismo. Esto sí que es referencial nada más. Segundo postulado, la rapidez de la luz en el vacío, que vale 3 por 10 a la 8 metros por segundo aproximadamente,
es constante para cualquier observador, independiente de su movimiento o del movimiento de la fuente de luz. Es algo que nosotros debemos considerar. La rapidez de la luz en el vacío debe ser la misma siempre. No importa el sistema de referencia que nosotros consideremos. Siempre debe ser la misma. ¿Correcto? En cambio, eso no ocurre con otros tipos de velocidades, ¿no? Por ejemplo, la velocidad de un auto va a depender del sistema de referencia. Pero según este postulado, la rapidez de la luz no depende del sistema de referencia. Siempre va a ser la misma y vale 3 por 10 a la 8. Entonces, si el observador está en reposo o en movimiento, la rapidez de la luz va a ser la misma. Va a ser la misma. No va a cambiar. Si los observadores O y O' siempre medirán la misma rapidez C, que vale 3 por 10 a la 8. Observación número 2. No existe una rapidez infinita para la transmisión de información. Eso es algo muy importante, porque básicamente me está diciendo que la rapidez de la luz en el vacío, que vale 3 por 10 a la 8, es una velocidad límite. Es decir, no existe ningún cuerpo, ningún ente que pueda superar esta velocidad. A lo mucho llega a un valor de 3 por 10 a la 8. ¿Correcto? Esa es la velocidad límite, la velocidad de la luz en el vacío. No existe ningún cuerpo, ningún ente que pueda superar esta velocidad. Y en base a esos postulados, chicos, nosotros vamos a encontrar lo que ocurre en la dilatación del tiempo. ¿Correcto? Dilatación del tiempo. A ver. El tiempo transcurre más lentamente en un sistema de referencia en movimiento que en un sistema de referencia en reposo relativo. Es decir, está diciendo aquí que mientras un cuerpo se mantenga en movimiento, el tiempo transcurrido para él va a ser menor, o es un tiempo transcurrido lentamente, ¿no? Y se va a cumplir que el tiempo t es igual al tiempo t sub 0 por la raíz de 1 menos v sobre c elevado al cuadrado, donde v es la rapidez del cuerpo, y c es la rapidez de la luz en el vacío. Esto donde t representa el intervalo de tiempo medido en el sistema de referencia en reposo. El tiempo t es el tiempo medido para el sistema de referencia en reposo relativo. Y el tiempo t sub 0 es el intervalo de tiempo medido en el sistema de referencia de movimiento, ¿no? Conocido también como tiempo propio. V es la rapidez del sistema de referencia de movimiento respecto al sistema en reposo. Ahí está. Para que más o menos identifiquemos a qué se refieren, acá tenemos la paradoja de los gemelos. Imagino que habrán escuchado antes la paradoja de los gemelos. ¿Qué nos dice esta paradoja? Dice que dos hermanos gemelos, bueno, en este caso dos hermanas gemelas, bueno, la misma edad, en cierto momento, una de ellas sale en un viaje espacial, entonces para generar un viaje espacial se sube a una nave espacial y la otra hermana se queda en la Tierra. ¿Listo? Se supone que al inicio los pronombres están sincronizados, ¿listo? Pero al regreso, ¿qué se va a notar? Se va a notar que el tiempo transcurrido para la persona que se fue en viaje en una nave espacial ha sido menor. El tiempo transcurrido para la persona que ha ido a una gran velocidad o se ha ido en un viaje espacial ha sido menor que el tiempo transcurrido para la persona que se quedó en la Tierra. Entonces podemos decir que después del viaje, el tiempo t es mayor que el tiempo t sub 0. El tiempo t es el tiempo medido para un sistema de referencia en reposo. Y el tiempo t sub 0 es el tiempo medido para un sistema de referencia en movimiento. Se supone que un movimiento con velocidad constante, ¿correcto? Entonces, esa viene a ser la paradoja de los gemelos, ¿no? Debido al movimiento de la persona con esa nave espacial, el tiempo transcurrido ha sido menor. A eso se le conoce como dilatación del tiempo.
el tiempo se dilata. Observaciones. La dilatación del tiempo es un efecto recíproco. El observador de la nave ve que el observador en la Tierra se mueve y que su reloj marcha más lento. Su reloj marcha más lento. 2. La relatividad del tiempo implica que no existe la simultaneidad de acontecimientos para diferentes observadores. Y es algo muy importante porque marca la diferencia con las leyes de Newton. Newton considera que existen movimientos simultáneos, es decir, el tiempo es absoluto. Para Newton el tiempo es absoluto. El tiempo que transcurre para ti es lo mismo que transcurre para mí. Indiferente si te mueves o no. Es tiempo absoluto. Acontecimientos simultáneos. Tiempo transcurridos iguales. Aquí, en la relatividad, no ocurre eso, ¿no? Por eso te dicen que en la relatividad no existe la simultaneidad. Esto y acá lo notamos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un sistema en reposo y un sistema en movimiento. Dice por ahí. Para el observador A, los focos se encienden simultáneamente. Imaginemos que estamos, bueno, estás en la sala y tu sala tiene dos focos, ¿no? Imaginemos que la sala tiene dos focos. ¿No? O bueno, imaginemos un auto. Y el auto tiene dos focos. Tú machucas el interruptor y los dos focos se prenden simultáneamente, si es que el auto está en reposo. ¿Listo? Tú no percibes lo contrario, ¿cierto? Entonces el auto, las luces se prenden y se apagan, se prenden y se apagan. Y tú ves acontecimientos simultáneos. Pero según la relatividad, ¿qué pasaría si el auto está en movimiento? ¿Qué pasaría si el auto está en movimiento y nosotros prendemos la luz? ¿Qué se va a notar? Bueno, se va a notar que las luces no se prenden simultáneamente, sino que existe una diferencia de tiempo a la hora que se prende, ¿no? Es decir, que uno de ellos se prenderá primero y el otro segundo. Si no se prenden al mismo tiempo, no se prenden o encienden simultáneamente. ¿Listo? Eso es lo que nos dice nuestro amigo Einstein a través de la relatividad especial. Ahora pasemos a la contracción de la longitud. Ya hemos visto que la dilatación del tiempo se va a cumplir siempre y cuando un sistema de referencia sea inercial, ¿no? Es decir, se mueva con velocidad constante. Es decir, en MR. Ahora veremos la contracción de la longitud. Nos dice lo siguiente. La longitud medida por un observador O' en movimiento es menor que la longitud medida por un observador O en reposo relativo. Ya no basta con el tiempo. Entonces, ahora, debido al movimiento de un objeto, la longitud medida va a ser menor. Sí, la longitud medida va a ser menor. Y es algo sorprendente, ¿no? Cómo la longitud de un cuerpo se reduce debido al movimiento. Entonces, para eso, debemos tener en cuenta esta formulita, bueno, esta relación, ¿no? Entonces me dice que la longitud L es igual a L sub 0 por la raíz de 1 menos V sobre C elevado al cuadrado. Donde L sub 0 es la longitud medida por el observador O en reposo, llamada longitud propia. Y L es la longitud medida por el observador O' en movimiento, ¿no? V es la rapidez relativa del observador O' respecto al observador O. Acá tenemos un observador O en la Tierra y un observador y una distancia L sub 0, una longitud propia. Si el observador O está en reposo, va a medir una longitud L sub 0, longitud propia, longitud medida de un sistema en reposo. ¿Qué pasaría si ahora la persona está en movimiento a través de una nave espacial con cierta rapidez U? Si este observador está en movimiento, la longitud que mide ya no será la misma, sino será una longitud L. Y nos vamos a dar cuenta que la longitud que se mide
para un sistema de movimiento es menor. La longitud medida para un sistema de movimiento es menor. ¿Correcto? Es menor. Entonces, ahí consideramos que existe una contracción de la longitud debido al movimiento del sistema. Debido al movimiento del sistema se generó una contracción de la longitud. Una contracción de la longitud. Observaciones. La contracción de la longitud es un efecto recíproco. Un observador en reposo en la Tierra se ve, bueno, un observador de reposo en la Tierra ve que un cohete espacial en movimiento se acorta también. ¿No? Es decir, que el concepto de movimiento genera una contracción de la longitud recíprocamente, ¿no? Ya sea si es que se mide respecto a la nave en movimiento o ya sea si se mide la nave en movimiento. Esto es un efecto recíproco. Por ejemplo, si nosotros tenemos una nave en reposo de longitud L sub 0, que es la longitud propia, y tratamos de medir la longitud de la nave nuevamente, pero cuando la nave ya esté en movimiento, vamos a notar que su longitud ha cambiado. Su longitud no será la misma, su longitud se ha reducido, se ha contraído. O sea, debido al movimiento del sistema o de la nave, se genera una contracción de la longitud. Entonces, la contracción relativista de la longitud de un objeto se produce solamente en la dirección del movimiento. Las dimensiones transversales del objeto no varían, efectivamente. Dependiendo de cómo es la velocidad, por ejemplo, si la velocidad es horizontal, entonces la longitud horizontal se reduce. Si la velocidad es vertical, la longitud vertical se reduce. Y así sucesivamente. ¿Correcto? Consúltame, por favor. ¿Hay una consulta hasta el momento? Coméntame. ¿Hay una consulta, chicos? No, profesor. Continuamos. Ahora hablaremos de la masa también. No solamente el tiempo y la longitud se modifican o se contraen o se dilatan, sino que también la masa genera un cambio. Y es algo sorprendente de pensar, ¿no? Que la masa ah, cambia o es distinta en base al movimiento de un objeto o de un sistema. Normalmente estábamos acostumbrados a considerar que la masa era la misma siempre, ¿no? No importa si te ibas a un planeta o estabas a diferentes alturas. Según la ley de la gravitación universal, o según lo que ya conocemos por Newton, según la mecánica clásica, la masa no cambia. Pero recuerde que ahora estamos en la parte de física relativista, ¿no? En la relatividad especial, bueno, y en la general también, obviamente es más compleja todavía, la masa es relativista, la masa es cambiante, y eso va a depender de cómo se mueve el sistema o cómo se mueve el cuerpo. Entonces nos dice, la masa de un cuerpo en movimiento aumenta con su rapidez según la ecuación. A diferencia de la longitud y el tiempo, donde se reducen sus valores, aquí la masa aumenta. Se genera un cambio, pero generando un aumento. Y se va a cumplir que la masa es igual a m sub 0 entre la raíz de 1 menos v sobre c elevado al cuadrado. Donde m sub 0 es la masa en reposo del cuerpo. Es la que tú conoces, ¿no? Masa en reposo. Y m viene a ser la masa relativista, ¿no? Masa generada debido al movimiento del sistema o del objeto. Y v, la rapidez del cuerpo, obviamente. Entonces nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, ¿no?
Si el cuerpo está en reposo, la masa que le corresponde es m sub 0. Es la masa que tú conoces, ¿no? Pero ¿qué pasaría si el sistema, la nave, empieza a moverse? Si la nave empieza a moverse, lo que va a ocurrir es que su masa empieza a aumentar. La masa del sistema, bueno, la masa del cuerpo en movimiento aumenta, empieza a aumentar. Y eso es algo sorprendente de identificar o analizar. Observaciones. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Observaciones. Si la rapidez del cuerpo es cero, la masa en reposo y la masa en movimiento deben ser iguales. Cuando la velocidad del cuerpo es la velocidad de la luz en el vacío, se considera que su masa es prácticamente infinita. ¿Por qué, profesor? Recordemos que según los postulados, la velocidad de la luz en el vacío es la máxima velocidad que puede tener un cuerpo o un ente, ¿cierto? Entonces, estamos asumiendo que la velocidad es la máxima posible adquirida por cualquier cuerpo. Por lo tanto, si es una velocidad máxima, entonces la masa también tiende al máximo valor. Entonces, este valor de la masa tiende al infinito, pues, ¿no? Tiende a tener un valor tan grande cercano al infinito, prácticamente. Pero eso es algo que no se va a cumplir, pues, ¿no? Porque si nosotros consideramos eso, entonces necesitaríamos una fuerza prácticamente infinita para poder acelerar un cuerpo hasta alcanzar esta rapidez C, ¿correcto? Entonces es prácticamente imposible llegar a esta situación, por lo menos hasta el momento, ¿no? Según nuestras condiciones, según nuestros postulados. 3. C representa la máxima rapidez que ningún cuerpo material podría alcanzar. Efectivamente. No existe cuerpo material que pueda llegar a este valor de velocidades o de rapidez, ¿no? Sigue siendo un límite, obviamente, pero no hay ningún cuerpo que pueda alcanzarlos, por lo menos cuerpo material. ¿Listo, chicos? Entonces, esto es lo que se genera en base a la relatividad. Debido al movimiento del objeto, la masa del objeto empieza a aumentar, empieza a cambiar. Y ahora, en base a ese cambio de la masa, nosotros generamos o recordamos más que todo la relación que existe entre la masa y la energía, que imagino también lo han visto en el curso de química, lo más probable en la primera clase, ¿no? La primera clase se ve esto. Según Einstein se considera o nos menciona que existe una energía en reposo de un cuerpo. Esta energía en reposo está relacionado a la masa en reposo y se va a cumplir lo siguiente. La energía en reposo es igual a masa en reposo por la velocidad de la luz elevada al cuadrado, ¿no? Entonces, acá tenemos el estado inicial. Nos dice que la masa en reposo básicamente es la energía en reposo entre la velocidad de la luz elevada al cuadrado. Observaciones. La energía en reposo es equivalente a la masa en reposo. Por consiguiente, la masa es una forma de energía o la energía tiene masa. Y es algo que representa lo que tú conoces como la ecuación de Einstein, pues, ¿no? Tal vez no sé si te lo han presentado de esa manera, tal vez sí. Lo que menciona Einstein es básicamente la equivalencia que existe entre la energía y la masa. Para nosotros puede ser una simple fórmula, pero esta simple fórmula, como muchos la conocen, es una ecuación que cambió el mundo prácticamente. A partir de esta fórmula, a partir de esta fórmula se generaron prácticamente las bombas atómicas, ¿no? Porque lo que Einstein menciona no es que a partir de masa yo puedo generar solamente energía, sino que también puedo generar energía a partir de la masa. Y viceversa, pues, ¿no? Es decir, tiene un carácter en ambas direcciones. La igualdad se mantiene en ambas direcciones, ¿no? Por eso menciona que la energía en reposo es equivalente a la masa en reposo. Por consiguiente, la masa en su forma de energía, por consiguiente, la masa es una forma de energía,
o la energía tiene masa también. Es una equivalencia. Y eso abre un gran campo dentro de la física también, ¿no? Campo de estudio. Dos, aun cuando la energía cinética de un cuerpo sea cero, este tendrá energía en reposo, E sub cero, lo cual también se le considera energía de existencia. Y eso es lo que es el término que introduce nuestro amigo Einstein, pues, ¿no? Él dice que todo el cuerpo, por existir nada más, por existir, ya tiene energía. Entonces, profesor, pero yo solamente he considerado la energía cinética, la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica. Efectivamente. Pero Einstein se introduce un concepto de energía adicional, que es la energía de existencia. Es decir, tú solamente por existir ya tienes energía. Ya tienes energía. Si ya te mueves, si te mueves, bueno, aumentará tu energía. Pero tú ya tienes energía solamente por existir. ¿No? Solamente por tener masa ya tienes energía. ¿Cuál se le considera energía de existencia? O energía en reposo también, ¿no? Equivalencia entre las unidades de masa, que está en kilogramos, y la unidad de energía, que es en joules. Esta es la equivalencia, ¿no? A partir de 1 kilo de masa, podemos generar 9 por 10 a la 16 joules. Y eso es lo que representa las bombas atómicas, ¿no? Yo tengo una masa, con esa masa puedo generar energía. Imagínate si esas masas, esas partículas, empiezan a moverse. Si las partículas empiezan a moverse, tendrán mucho más energía, mucha más energía. Entonces tendríamos más energía para generar una gran explosión, ¿no? Esa es la bomba, esas son las bombas atómicas. Básicamente la generación de energía, ¿no? ¿Alguna consulta, chicos? No, profesor. Ahora energía total relativista. Ya hemos visto cuál es la energía en reposo, ahora hablaremos de la energía total relativista. Eso significa cuando el cuerpo ya tiene velocidades relativistas, ya tiene un movimiento en específico, ¿no? La energía de un cuerpo en movimiento aumenta con su rapidez según la ecuación, ¿no? Se puede decir que esta es la ecuación de Einstein, pues, ¿no? La ecuación que tú estás acostumbrado a ver en las primeras semanas de química, ¿no? Del curso de química, ¿no? Si no lo han visto. Y se va a cumplir que la energía es igual a masa por la velocidad de la luz elevado al cuadrado. Pero esta energía es la energía total relativista y la masa también es la masa relativista, ¿no? Entonces, aquí ya la masa o el cuerpo ya empieza a moverse. Se empieza a mover con una velocidad relativista v. Por ese motivo, cuando ya existe movimiento, la masa ya no es la misma, ¿no? La masa en movimiento es distinta a la masa en reposo. Por eso colocamos, en vez de masa en movimiento, colocamos masa en reposo entre la raíz de 1 menos v sobre c elevado al cuadrado, donde m es la masa relativista, v es la rapidez del cuerpo, ¿listo? Y m sub 0 es la masa en reposo. Entonces, si esta es la energía total relativista, la energía total en movimiento, y lo que hemos visto en la diapositiva anterior era la energía en reposo, entonces si nosotros restamos estos dos valores, encontraríamos la energía cinética, ¿cierto? Al restar las dos energías ya antes mencionadas, encontraríamos la energía cinética, ¿no? Porque recuerda que la energía total relativista lo que hace es agregar solamente la energía cinética, ¿no? Entonces, al restar estos dos valores me quedaría que la energía cinética es igual a la masa en movimiento menos la masa en reposo multiplicado por la velocidad de la luz elevado al cuadrado.
donde se va a cumplir que para cualquier tipo de cambio de energía, la relación de conservación de masa y energía se puede escribir de la siguiente manera, ¿no? Entonces, la variación de la energía es igual a variación de la masa por la velocidad de la luz elevada al cuadrado. Y ya que hemos hablado de velocidades y de masa, podemos hablar de cantidad de movimiento, ¿no? Recordemos que la masa y la velocidad de un cuerpo determina el estado dinámico de un cuerpo, como ya hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces ponemos por aquí. La cantidad de movimiento lineal relativista. La cantidad de movimiento lineal de una partícula de masa en reposo y rapidez v está dada por, si ya la partícula o el cuerpo se mueve con una velocidad relativista, podemos decir que su cantidad de movimiento es igual a masa por la velocidad. Sí, pero esta masa es relativista, donde se va a cumplir que la masa relativista es igual a la masa en reposo entre la raíz de 1 menos v sobre c elevado al cuadrado. Observaciones. La energía total relativista de una partícula se puede expresar en función de la cantidad de movimiento lineal relativista. Y nos damos cuenta que tiene una estructura similar, ¿no? Justo date cuenta que la energía era igual a masa por la velocidad de la luz elevada al cuadrado. Y aquí la cantidad de movimiento es igual a masa m sub 0 por velocidad entre raíz de 1 menos v sobre c elevado al cuadrado. Entonces, haciendo un juego de valores nada más, se cumpliría que la energía total relativista es igual a la raíz cuadrada de la cantidad de movimiento por la velocidad de la luz, todos esos dos valores al cuadrado, más la masa en reposo por la velocidad de la luz elevado al cuadrado, todos estos dos valores al cuadrado. Si te das cuenta, tiene una estructura similar a un Pitágoras, ¿no? Tiene una estructura similar a un Pitágoras. Entonces diremos, la energía total relativista se puede recordar mediante el triángulo rectángulo que se muestra en la figura, donde según el teorema de Pitágoras se cumple esta relación. Pues no, E al cuadrado es igual a PC al cuadrado más M sub 0 C cuadrado al cuadrado. ¿Listo? Ya se forma un triángulo rectángulo, donde se cumple Pitágoras, ¿no? Y este es un análisis muy, pero muy importante, porque me está diciendo que la energía depende de dos términos, del PC y el M sub 0 C al cuadrado. ¿Listo? Date cuenta que el PC es la cantidad de movimiento por la velocidad de la luz, y la cantidad de movimiento es masa por velocidad. Masa por la velocidad, ¿no? Ahora, la cantidad de movimiento es un término también que se puede relacionar a las ondas. Es algo que más adelante vamos a ver, pero se puede considerar a las ondas o la radiación, ¿no? En cambio, el otro término m sub 0 c cuadrado es un término relacionado únicamente a cuerpo, ¿no? A materia. Y se podría decir que aquí está una representación, una relación entre la materia y las ondas, la materia y la radiación, ¿no? Entonces acá tenemos los dos términos relacionados. 3. Si la masa en reposo del objeto es m sub 0 igual a 0, se va a cumplir que la energía relativista es igual a Pc. Es decir, si la masa en reposo es 0, ¿no? Es decir, si no es materia, pues, ¿no? Si no tiene materia. Si no hay materia, entonces la energía total relativista es igual a Pc. Entonces lo que estamos hablando es una radiación. 4. Desde ahí nada más ya se ve el concepto de dualidad, pues, ¿no? Dualidad de la materia, ¿no? 4. Una expresión para determinar la rapidez relativista v sobre c de una partícula en función de P y E es la rapidez relativista entre la velocidad de la luz en el vacío es igual a Pc entre E. Pc entre E.
5. La cantidad de movimiento lineal relativista puede expresarse en unidades de energía por velocidad de la luz en vacío. ¿Qué significaría joules por unidad de C o electrovolt por unidad de C? Bueno, esa ya es representación en base a lo que te pidan, ¿no? O necesites. ¿Correcto, chicos? ¿Alguna consulta? Antes de pasar ya a otro temita. Comenten, por favor. Falta todavía un poquito más para comenzar con los problemas. Teorías de la luz. Desde la antigüedad se ha tratado de explicar cuál es la naturaleza de la luz. La naturaleza de la luz, de dónde provenir, ¿no? Entre las cuales tenemos tres teorías científicas que vamos a ver el día de hoy. Existen teorías neocientíficas, pero recuerda que nosotros estamos en el curso de física. Al ser un curso de física es un curso de ciencias, pues tenemos que basarnos en algunos procesos, ¿no? Y dentro de ellos consideramos a tres teorías. Por ahora tres. La primera teoría es la teoría corpuscular, es la teoría propuesta por Sir Isaac Newton, nuestro amigo Newton, padre de la mecánica clásica, donde nos dice que la luz está compuesta de muchas partículas, efectivamente, ¿no? Para esta teoría corpuscular se considera que la luz está compuesta de muchas, pero muchas partículas, a cual se le consideró, se le llamó corpúsculos. O sea, la luz está compuesta de corpúsculos, pequeñas partículas que se mueven con una gran velocidad o una gran rapidez, ¿correcto? Ahí tenemos los corpúsculos luminosos. Ahora, tú te preguntarás, ¿no? ¿Por qué nuestro amigo Isaac Newton consideró que la luz eran pequeñas partículas? ¿Cómo se le pudo originar eso, profesor? Si yo veo la luz y no veo nada. Bueno, es un poco curioso esto, pero recuerda que en su momento no se tenía nada en mente, por ser la primera teoría científica, obviamente, que puede carecer o puede ser muy básico para nosotros en la actualidad, pero en su momento era una explicación creíble, pues, ¿no? O por lo menos una teoría que representaba o explicaba lo que se necesitaba en ese momento. Y a partir de esta teoría corpuscular se podría explicar algunos fenómenos generados por la luz, ¿no? Por ejemplo, la reflexión. La reflexión se puede explicar con tranquilidad. Se puede explicar por qué cuando la luz incide en una superficie, esta luz rebota, ¿no? Se podía explicar con facilidad. Y así también otros fenómenos. Pero siempre habían algunas dudas, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaba cuando la luz incidía sobre una superficie? La superficie se calentaba. Entonces, según la teoría corpuscular, no podía explicar eso. Porque una superficie se calienta, ¿no? Cuando incide luz. No podía explicar eso. Si son pequeñas partículas que rebotan, ¿por qué la superficie se calienta? Entonces, eso sugiere en crear o postular otra teoría. ¿Listo? Entonces, Christian Huygens propone la teoría ondulatoria. ¿Qué nos dice esta teoría? La luz es un movimiento ondulatorio, la luz es una onda. Y ahora sí sería más creíble entender el por qué la superficie se calienta, ¿sí o no? Porque recordemos que si la luz es una onda, las ondas propagan energía. Entonces, cuando la luz incide sobre una superficie, esta energía es absorbida por la misma superficie. Y eso explicaría por qué la superficie se calienta, ¿no? Entonces, con esta teoría ya podemos explicar algunos fenómenos adicionales. Ya de por sí se puede explicar con esta también la reflexión y la refracción, ¿no? Lo cual nosotros ya hemos visto en la semana número 16. El tema de ondas nos dice que se cumple la reflexión y la refracción. Y obviamente la transmisión de la energía, la propagación de la energía, ¿no? La energía se propaga.
Entonces, con esta teoría prácticamente explicábamos todo, pues, ¿no? Los fenómenos de la luz se explican con esta teoría ondulatoria, que no lo creas, como la dispersión de los colores, la difracción y así muchas cosas, la polarización. Es decir, que esta teoría era completa, ¿no? Era la única que podíamos decir es la válida. Pero con el tiempo nosotros nos damos cuenta de algunas cosas más. Por ejemplo, se empieza ya a ver la parte de la teoría atómica. En base a la teoría atómica, tú defines que existen niveles energéticos, ¿no? Y eso también lo relacionas con la luz y tú dices, ¿por qué la luz cuando incide sobre una superficie se calienta? Efectivamente, pero si haces un análisis más profundo, te vas a dar cuenta que la luz, al propagar energía, no lo hace de la misma manera, no lo hace progresivamente con el mismo valor, sino que generan valores distintos. Es decir, la energía que transmite o propaga no es continua, sino es una energía discreta, discreta. Entonces, si fuera una onda, las ondas son continuas y en todo momento se está propagando energía. Pero eso no es lo que no es lo que se observa o no es lo que se concluye al analizar la energía de la luz, ¿no? Entonces, eso sugiere que nuestra teoría ondulatoria pierda peso, ¿no? Pierda peso. ¿Y quién propone algo distinto? ¿Quién propone algo que pueda responder a esas preguntas? Lo propone nuestro amigo Albert Einstein, ¿no? Albert Einstein, ¿qué hizo? Einstein, ¿qué hizo? Mira, fue más vivo que todos. Agarró la teoría corpuscular, agarró la teoría ondulatoria y juntó las dos y generó una nueva llamada teoría de la dualidad. Teoría de la dualidad. ¿Por qué? Porque para Einstein la luz se comporta como corpúsculo y también como onda, como radiación, onda. Entonces hay un comportamiento dual. En cierto instante se comporta como corpúsculos y en cierto instante se comporta como onda. ¿Listo? Entonces él menciona que la luz está compuesta por cuantos de energía que se comportan como onda o corpúsculos. La fuente de luz genera las ondas corpúsculos o los cuantos. Los cuantos. Y los cuantos tienen un comportamiento dual. Esto es un corpúsculo ondulatorio, se podría decir. Y con esa teoría ya se podría explicar prácticamente todo, pues, ¿no? Ya se podría explicar los fenómenos de la luz, ya se podría explicar la energía discreta que posee la luz a la hora de propagarse en una superficie. Así que teníamos todo, teníamos todo. ¿Listo? Pero a pesar de ello, esta teoría estaba incompleta, ¿no? Porque Einstein nos decía cómo se comportaba, pero no nos daba valores. Einstein decía, cada paquetito de onda, cada corpúsculo ondulatorio, tiene energía. Pero Einstein decía, ¿pero cuánto es esa energía? Como que estaba incompleta esta teoría. Entonces, para poder complementar esta teoría, tenemos el principio de Planck. ¿Qué nos dice Planck? La luz es emitida o es absorbida en cuantos discretos, cuya energía es directamente proporcional a la frecuencia. La luz se emite o se absorbe en cuantos discretos, cuya energía es directamente proporcional a la frecuencia. Entonces, Planck dice que cada paquete de onda, cada cuanto ondulatorio, cada cuanto de energía, tiene un valor igual H por F. Cada uno de ellos tiene un valor de H por F, es decir, constante de Planck por la frecuencia. Constante de Planck por la frecuencia. ¿Correcto? Esa es la energía de cada paquetito, de cada cuanto de energía. Obviamente, para Planck ya no se llama cuantos, se llaman fotones. Él las renombró con el término fotones. Entonces, desde ahora, cuando hablemos de un cuanto de energía, estaríamos hablando de un fotón y viceversa, ¿correcto? Incluso el término más usado ahora son los fotones, ¿eh? Fotones.
¿correcto? Entonces, cada fotón tiene una energía de H por F. Constante de Planck multiplicado por la frecuencia ondulatoria, donde la energía con la cual nosotros vamos a trabajar va a estar en joules. No te olvides, por favor, que la constante de Planck tiene un valor de 6,63 por 10 a la menos 34 joules por segundo, que es un valor aproximado, así que muchas veces tú vas a tener que observar tus datos del problema para poder reemplazar y calcular lo que te piden. ¿Correcto? La constante de Planck no es una obligación recordar. Normalmente te lo van a dar en los exámenes. Bueno, prácticamente siempre. Prácticamente siempre. Constante de Planck. F es la frecuencia de la onda asociada al fotón. Y es la energía, pues, ¿no? La energía del fotón. ¿Correcto? Ya está. Observación. Puesto que la frecuencia es igual a C entre lambda, la energía del fotón también se puede expresar de la siguiente manera. La energía del fotón es igual a H por C entre lambda. La energía del fotón es igual a H por C entre lambda. Es decir, que yo puedo encontrar la energía de un fotón en función de dos valores. En función de la frecuencia y en función de la longitud de onda. ¿Correcto? A mayor frecuencia, mayor energía. Pero a mayor longitud de onda, menor energía. Entonces ahí encontramos la relación con la longitud de onda y la frecuencia, ¿no? Con la frecuencia tiene un carácter directamente proporcional, en cambio con la longitud de onda es una relación inversamente proporcional. Vamos a ver cómo es esa relación entre la energía y la frecuencia y también la longitud de onda. Justo lo que mencionábamos, ¿no? La energía es directamente proporcional a la frecuencia, en cambio la energía es inversamente proporcional a la longitud de onda. Ya está. Y las gráficas generadas son las que se ve en pantalla, ¿no? La energía en función de la frecuencia genera una recta lineal, en cambio la energía en función de la longitud de onda genera una curva, ¿no? Donde las asíntotas serían los dos ejes coordenados, ¿no? Tercera observación. Unidades de energía a escala atómica. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar la energía en joules, pero a escala atómica tenemos una nueva unidad de medida para la energía, y es el electrovolt, donde se va a cumplir que un electrovolt equivale a 1,6 por 10 a la menos 19 joules. Un electrovolt equivale a 1,6 por 10 a la menos 19 joules. ¿Bien? Y la constante de Planck en función de electrovoltio es igual a 4,14 por 10 a la menos 15 electrovolt por segundo. Así que el problema es posible que nos dé la constante de Planck en joules por segundo o en electrovolt por segundo. Cualquiera de las dos es válida y va a depender de cómo yo quisiera encontrar la energía, ¿no? Si quiero encontrar la energía en joules, ya sabes qué usar. Si quiero encontrar la energía en electrovolt, sabemos que debemos usar este valor de aquí. ¿Correcto? 4. La unidad de longitud a escala atómica se llama Armstrong. A escala atómica, recordemos que a escala atómica las longitudes son muy pequeñas, entonces no voy a poner un valor tan pequeño en metros o en centímetros. Para trabajar longitudes pequeñas o a escala atómica usamos el Armstrong. Y se va a cumplir que un Armstrong es igual a 10 a la menos 10 metros. 10 a la menos 10 metros, un Armstrong. ¿Correcto, chicos? Normalmente esas transformaciones, esas relaciones, nos las da el problema. Normalmente, ¿ah?
Listo. Entonces ya hemos visto la naturaleza de la luz, hemos visto el principio del plan. Ahora veremos el efecto fotoeléctrico. ¿Qué relación tiene el efecto fotoeléctrico con lo que hemos visto anteriormente? Bueno, ¿qué nos dice ahora la teoría? El efecto fotoeléctrico es el hecho de que ciertos metales emiten electrones cuando sobre ellos incide luz o radiación. A los electrones emitidos se le conoce como fotoelectrones. A ver, ¿qué me está diciendo el efecto fotoeléctrico? ¿Qué me está diciendo la teoría de la información? Que cuando nosotros emitimos una energía o una radiación sobre una superficie, o luz simplemente sobre una superficie metálica, esta superficie metálica puede expulsar electrones, puede emitir electrones, a los cuales se les llamará fotoelectrones, ¿no? Electrones que salen del efecto fotoeléctrico, ¿no? Pero esto no se genera si es que la energía no es suficiente. Si nosotros emitimos la energía o luz con una radiación o una radiación con baja frecuencia, entonces no se van a generar los fotoelectrones. Para poder generar esos fotoelectrones o esos electrones disparados, debemos emitir una luz con una alta frecuencia, un alto valor de frecuencia, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la comparación entre la luz roja y la luz violeta. Entre la luz roja y la luz violeta, se sabe que la luz violeta tiene una mayor frecuencia. Al tener una mayor frecuencia, tendrá mayor energía según el principio de Planck. Al tener mayor energía, al incidir sobre la placa metálica, esta va a generar electrones disparados. A estos electrones que salen de la placa metálica debido a la absorción de la energía generada por la luz incidente, se le conoce como fotoelectrones. ¿Listo? Entonces, eso viene a ser el efecto fotoeléctrico, ¿no? La emisión de fotoelectrones debido a una luz incidente de alta frecuencia, es decir, de alta energía. Observaciones. El efecto fotoeléctrico depende de la frecuencia y la radiación incidente, efectivamente, ¿no? Para poder generar un efecto fotoeléctrico debe haber una alta frecuencia, es decir, mucha energía. 2. El número de fotoelectrones es proporcional a la intensidad de la radiación. Esta observación me dice que la intensidad y el número de fotones tienen una relación directamente proporcional. ¿Y eso tiene sentido? Sí, ¿no? Claro que sí. ¿Cierto? Si yo aumento la intensidad de la luz, aumentaré el número de fotoelectrones. El número de fotoelectrones. La pregunta es, ¿cómo yo puedo aumentar la intensidad? La intensidad, recordemos que es igual a la potencia sobre área, ¿cierto? Potencia sobre área. Entonces, la potencia, al cambiar, al aumentar, aumentará la cantidad de fotoelectrones. ¿Y qué cosa es la potencia? Potencia es energía sobre tiempo. Energía sobre tiempo. Es decir, al aumentar la energía total, aumentará el número de fotoelectrones. ¿Y qué cosa es la energía total? La energía total es la energía total de los fotoelectrones, de los fotones, la energía de los fotones. Como yo quiero energía total, va a depender del número de fotones. Número de fotones. Ah, profesor, entonces, al aumentar el número de fotones, aumenta el número de fotoelectrones. Sí, y ahí viene la relación, ¿no? Vas escarbando poco a poco la relación. Profesor, cuando dice que la frecuencia la frecuencia depende del efecto fotoeléctrico, eso está relacionado con la energía cinética, ¿no? A más frecuencia, con más velocidad salen, ¿no? No, ¿No? la Entonces, frecuencia es energía de la radiación debido a las oscilaciones, debido a la dualidad. entonces, Recuerda que son ondas. entonces con la frecuencia más energía, como dicen, ¿no? Y con más intensidad, más número de fotoelectrones. Ujú. Eso ya no tiene que ver con la energía cinética, sino con la energía en total.
Sí, la energía total básicamente, ¿no? Queda, gracias. Para poder hacer un análisis más profundo, bueno, con la frecuencia sí está más directo el análisis, pues, ¿no? Recuerda que si aumentamos la frecuencia, aumento la energía de cada fotón. Esto es la energía de cada fotón. Si aumento la energía de cada fotón, eso generaría un fotoelectrón. Entonces, básicamente para que tengamos en cuenta, ¿no? Creo que lo vamos a ver después. Queda, gracias. ¿Listo? Ahora, lo que sí me gustaría que hagan ustedes es que desglosen la segunda observación. Tal vez yo lo he hecho rápidamente, mentalmente, pero no se ha escrito nada. Pero desglosen lo que es la intensidad. Ustedes ya han visto la intensidad antes. Lo han visto hace 2 semanas cuando hablamos del sonido. A pesar de que hemos hablado de sonido y ahora estamos hablando de otro tema, la forma de la intensidad no cambia. Recordemos que la intensidad siempre se calcula de la misma manera, solamente que va a depender de dónde proviene la información. La intensidad, recuerden, es potencia sobre área. Obviamente el área va a ser la misma para todos, entonces va a depender de la potencia. Y la potencia es energía sobre tiempo. El tiempo va a ser constante, entonces va a depender de la energía. Y la energía total, usted recuerda que esta es la energía de una fuente incidente, lo que puede ser una linterna, ¿no? Un foco, algo. Entonces la energía total. Entonces, ¿de quién depende la energía total? De la energía de todos los fotones, ¿no? Si tú tienes una fuente luminosa, de esa fuente luminosa saldrán muchos fotones. Si yo quiero la energía total, debes sumar la energía de todos los fotones. Pero según el principio del plan, cada fotón tiene una energía H por F. Por lo tanto, la energía total sería igual a N veces H por F, ¿cierto? N veces H por F. Entonces ahí te das cuenta de la relación que existe entre el número de fotoelectrones y la energía total. Y la energía total depende del número de fotones o de la frecuencia. O de la frecuencia que es, bueno, que está dentro del H por F, ¿no? Entonces ahí ves cómo se relaciona, ¿no? Entonces cuando tú tengas una pregunta de verdadero y falso y me dicen, ¿qué pasa si la frecuencia aumenta? ¿Qué pasa con los fotoelectrones cuando la frecuencia aumenta? ¿Qué pasa cuando la longitud de onda aumenta? ¿Qué pasa con los números de fotoelectrones? ¿O qué pasa si el número de fotones aumenta? ¿Qué pasa con el número de fotoelectrones? Esto, tal vez aquí la relación es directamente con la intensidad. Pero recuerda que la intensidad también depende de otras cantidades. Entonces, también puedo encontrar una relación con las otras cantidades también, ¿no? Siempre y cuando tenga una pregunta de verdadero y falso, ¿no? Si no fuese el caso, el problema es relativamente sencillo. ¿Listo? Entonces, ya tenemos el efecto fotoeléctrico, ¿no? El efecto fotoeléctrico me indica que se generan fotoelectrones debido a la emisión de luz de alta frecuencia en una superficie metálica, ¿no? Ahora, la explicación a este efecto fotoeléctrico la conocemos como ecuación del efecto fotoeléctrico o ecuación fotoeléctrica, ¿no? ¿Quién hace esta explicación? ¿Quién propone esta ecuación? Nuestro amigo Einstein. Einstein propone la ecuación. Muchos piensan, algunos consideran que Einstein fue el que descubrió el efecto fotoeléctrico y no es así. A Einstein le dieron el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico, pero no por descubrirlo, sino por explicarlo, ¿no? Y la explicación es, vamos a ponerlo así, relativamente sencilla, porque simplemente aplica la conservación. Simplemente aplica la conservación de la energía. Y tú dirás, profe, ¿solamente eso? Aunque no lo creas, en su momento fue algo sorprendente. ¿Listo? Aunque algunos consideran que fue un pretexto nada más para darle el premio Nobel, porque recuerda que antes de proponer esta ecuación fotoeléctrica, o antes de hacer esta explicación, ¿listo? Él ya propone la relatividad. Y yo te pregunto, entre la relatividad y este fenómeno o este efecto fotoeléctrico, creo que más, pero más relevante o más sorprendente es la relatividad, ¿cierto? Pero en su momento no se le dijo nada sobre la relatividad, no se le dio ningún premio por la relatividad, porque si te das cuenta, el tema de relatividad prácticamente destruía a lo que nosotros conocemos como física clásica, o lo que en su momento se conocía como física newtoniana, pues, ¿no? O la física de Newton. Así que
para evitar problemas con Newton, para evitar problemas con la iglesia, porque recuerda que Newton era muy cercano a la iglesia, entonces se evitó hacer comentario alguno sobre los trabajos de Einstein. Pero con el tiempo, creo que fue un pretexto para decir, te lo mereces, vamos a aprovechar esta pequeña explicación o demostración para darte el premio que te mereces. Algunos consideran eso, por ejemplo, ¿no? Entonces acá está la explicación. Conservación de la energía nada más. ¿Ah? Lo que se tiene al inicio, ¿qué cosa? Es energía del fotón. Eso es lo que tenemos al inicio. Energía del fotón. Según el principio de nuestro amigo Planck, la energía de cada fotón es igual a H por F. H por F. Y este es igual a la energía cinética máxima de los fotoelectrones más la función trabajo del metal. Para explicarte rápidamente. Cada fotón tiene una energía, H por F. Esa energía es absorbida ¿por quién? Por el metal. Pero todo cuerpo material está compuesto de moléculas. Todo cuerpo material está compuesto de átomos. Y dentro del átomo, ¿qué tenemos? Electrones, protones y neutrones. Cuando un átomo absorbe energía, ¿quiénes son los primeros en absorber esta energía? Los electrones. ¿Qué pasa cuando un electrón absorbe energía? El electrón se excita. Si un electrón se excita, genera saltos electrónicos a un nivel superior. Pero para el efecto fotoeléctrico, los que absorben la energía son los electrones de valencia, los electrones que están en la última capa, los electrones de conducción. En química tú los conoces como electrones de valencia. En física se les conoce como electrones de conducción, ¿correcto? Los que están en la última capa, básicamente. Entonces, si estos electrones ya están en la última capa, absorben energía, se excitan, deben saltar a algún lugar. Como no existe un nivel superior, ¿qué va a pasar con esos electrones? Salen del átomo. Basta con que el electrón salga del átomo para llamarse efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico ya se genera cuando un electrón sale del átomo. Profesor, pero si los electrones salen del átomo, no salen disparados, efectivamente, no salen disparados, pero sí salen del átomo, ya es efecto fotoeléctrico. Y esos electrones se quedan en la superficie del metal, generándose así una corriente superficial. Recordemos que debido al movimiento de cargas, se generan corrientes eléctricas, ¿no? Entonces se genera una corriente superficial en el metal. ¿Listo? Pero ¿qué pasaría, no? Si la energía que tú le das al electrón es suficiente para sacarlo del átomo, y aparte te queda más energía para adquirir energía cinética y salir del metal. ¿Correcto? Entonces, cuando tú le das energía, esa energía se usa para sacar un electrón del átomo y luego para generar energía de movimiento, energía cinética. Y eso es lo que se representa aquí, pues, ¿no? La energía del fotón se usa para dos cosas. Para sacar el electrón del átomo, al cual se le considera o se le llama función trabajo del metal, ¿no? Energía mínima para sacar un electrón del átomo, función trabajo. Más la energía cinética máxima de los fotoelectrones. ¿Por qué esta energía es máxima? Porque estamos usando toda la energía que queda para generar movimiento. Y nos quedaría al final la ecuación de la siguiente manera, ¿no? La energía del fotón, que es igual a H por F, es igual a la función de trabajo más la energía cinética máxima. Ya está. Ahí tenemos la función de trabajo, donde se define la función de trabajo como la energía mínima que debe tener el fotón para extraer un electrón del metal. Ahí está. Entonces, esa energía mínima genera una frecuencia mínima. La frecuencia mínima se le llama frecuencia umbral. ¿Viste, chicos? Frecuencia umbral. Listo. Por esta explicación le dieron el premio Nobel. ¿Tú qué crees? ¿Qué comentarios? Esa es la propuesta de nuestro amigo Einstein. ¿Eh? Recuerda que Einstein nunca supo la energía de un fotón.
¿Quién propone la energía de un fotón? Planck. Entonces, Einstein simplemente propuso conservación de la energía para ese experimento. Nada más. ¿No? Que a uno ahora le parecerá, uy, tan sencillo, profe. Por eso le dieron un premio Nobel. En su momento, como te dije, fue sorprendente tal vez, o como el pensamiento de muchos es que aprovecharon, ¿no? Y le dieron el premio Nobel en función a los trabajos anteriores. ¿Tú qué crees? ¿Qué postura tienes? Observaciones. La función trabajo depende de la naturaleza del metal, efectivamente, ¿no? No todos los átomos se comportan de la misma manera. Va a depender del tipo de metal que se obtiene o que se tiene. Y en base a ello la función trabajo cambiará, pues, ¿no? Dos, la función trabajo también se puede expresar de la siguiente forma. H por C sobre lambda sub 0. Ya hemos visto que la función trabajo es igual a H por F sub 0, donde F sub 0 es la frecuencia umbral, ¿no? La frecuencia mínima. Y aquí tenemos lambda sub 0, que es longitud de onda umbral, que viene a ser la longitud de onda máxima para poder generar una extracción de un electrón del átomo. Ahora, en este proceso de efecto fotoeléctrico también notamos que las partículas o los electrones que salen del metal salen con cierta velocidad, es decir, salen con cierta energía cinética. Vamos a ver cómo esta energía cinética cambia en función de la frecuencia. Recuerda que todo es en función de la frecuencia, ¿no? Ahí está. Se va a cumplir que la energía cinética es igual a H por F menos la función trabajo. Entonces diremos lo siguiente, ¿no? A partir de una frecuencia umbral en adelante se genera energía cinética. Es decir, si los fotones emitidos sobre la superficie tienen una frecuencia menor a la frecuencia umbral, no existe energía cinética. La energía cinética o el movimiento de los electrones o fotoelectrones que salen del efecto fotoeléctrico solamente se obtiene a partir de un valor mayor a la frecuencia umbral, a partir de esa consideración, ¿correcto? Aunque tú puedes prolongar la gráfica para poder encontrar una relación, eso no significa que exista. Por eso muchas veces confunden los chicos, ¿no? Profesor, pero si yo prolongo, ¿se cumple esto? No, no. Si tú prolongas, estás agregando la gráfica. La gráfica comienza en este punto. Físicamente comienza en este punto. Que tú prolongues la gráfica, eso simplemente te da una relación numérica, pero no te da una relación física, ¿correcto? Solamente numérica. Tengan en cuenta eso. Por algo colocan líneas punteadas, ¿eh? Las líneas punteadas no significa que exista, sino que es una relación numérica porque lo estoy prolongando nada. No existe esa parte. Físicamente no existe, por lo menos, ¿no? 4. La energía del fotoelectrón. La energía del fotoelectrón sería igual a H por F menos F sub 0, frecuencia umbral, ¿no? Recuerda que la función trabajo es igual a H por frecuencia umbral. Factorizas H, te quedaría H por F menos F sub 0, ¿no? Y a partir de esta igualdad podemos analizar, ¿no? Si la frecuencia del fotón es mayor o igual que la frecuencia umbral, entonces sí se generan fotoelectrones. Sí se generan fotoelectrones. Si la frecuencia es mayor o igual que la frecuencia umbral, sí se generan fotoelectrones. Pero si la frecuencia es menor que la frecuencia umbral, entonces no se generan fotoelectrones. No se generan fotoelectrones. ¿Qué significa que se generen fotoelectrones? Significa que la energía cinética es mayor o igual que cero, ¿no? Ahora, ¿qué significa que no se generen fotoelectrones? Significa que no existe energía cinética. Aquí te dicen que la energía cinética es menor que cero, creo que personalmente discrepo con eso. Yo diría que no se genera energía cinética, creo que hayan encontrado una relación, se puede decir, más numérica que física, pero si quieres corrígelo, no hay problema. No existe energía cinética, es decir, no hay fotoelectrones que salen disparados, ¿correcto? Por eso no hay fotoelectrones. No es que la energía cinética sea negativa, chicos. No existe energía cinética negativa. Pero como te digo, ahí he encontrado una relación numérica más que una relación física. ¿Correcto? ¿Alguna consulta, chicos? Coméntenme, por favor.
Sigamos. El experimento del efecto fotoeléctrico. Básicamente vamos a ver lo mismo, chicos. Vamos a ver lo mismo. Simplemente que lo veremos un poquito más formal en forma de experimento, pues, ¿no? Para generar este efecto fotoeléctrico necesitamos un tubo de alto vacío. Listo, donde tenemos dos superficies metálicas, una llamada ánodo y otra llamada cátodo. Me imagino que esto ya lo has visto en química, por lo menos la estructura. Donde se encontrará el ánodo, incide la radiación o la luz. Debido a esa luz incidente sobre la superficie llamada ánodo, se generan los fotoelectrones. Estos fotoelectrones impactarán en el cátodo. ¿No? Recuerda que estos fotoelectrones salen con cierta velocidad e impactan en el cátodo. Todo este sistema está unido a una diferencia potencial. Entonces, ¿qué se va a cumplir? Cuando los fotones de luz inciden en el ánodo, extraen electrones, es decir, fotoelectrones. El amperímetro detecta la corriente eléctrica, lo cual significa que se emiten electrones. Si aumenta el voltaje, menos electrones llegarán al cátodo. Finalmente, cuando el voltaje sea mayor o igual que el V sub 0, ningún electrón llegará al cátodo y la corriente se anulará. Así que se va a cumplir que la energía potencial eléctrica, que es carga del electrón por el voltaje V sub 0, es igual a energía cinética. Básicamente aquí se está aplicando nuevamente la conservación de la energía, ¿no? Según el efecto fotoeléctrico, se generan fotoelectrones con cierta energía cinética, ¿no? Pero esta energía cinética se pierde cuando llegan al cátodo, ¿no? Entonces, se pierde cuando llegan al cátodo. Es decir, salen con una velocidad V del ánodo y cuando llegan al cátodo, su energía cinética se pierde, su velocidad se hace cero. Entonces, para poder reducir la energía cinética de estos electrones, debe haber algo que los frene. ¿Y quién los va a frenar? El potencial. Debido a este potencial V sub 0, llamado también potencial de frenado, la energía cinética se reduce a cero. Pero por conservación de la energía, si se pierde energía cinética, se está ganando otra energía. Entonces, la energía cinética se convierte en energía potencial eléctrica, la cual se calcula como carga del electrón por el voltaje de frenado. ¿Listo? Entonces, básicamente, mediante este experimento, lo que estamos haciendo es frenar electrones. La pregunta es, ¿y tú para qué quieres frenar electrones? Para poder almacenar su energía, ¿no? Para poder almacenar su energía. Ahora veremos la potencia e intensidad de un haz de fotones. Eso es lo que habíamos mencionado nosotros, ¿no? La energía de un haz de luz monocromática constituido de n fotones de frecuencia f es n veces h por f. Recordemos que en un haz de luz existen muchos fotones. Cada fotón tiene una energía de h por f. Por lo tanto, la energía total sería igual a n veces h por f, ¿no? Donde n representaría el número de fotones. Yo no sé cuántos fotones hay, le coloco n. Bueno, n veces h por f. ¿Correcto? La potencia del haz de luz está dada por la potencia, recordemos, que es igual a energía sobre tiempo. Pero no es la energía de cada fotón, sino la energía de la fuente. Y la energía de la fuente es n veces h por f entre el tiempo. Recordemos que no es la única forma de encontrar la energía de cada fotón. Por eso también lo podemos representar en función de la longitud de onda, ¿no? Como n veces h por c entre lambda y el tiempo. Entonces, de esta manera tú calculas la potencia. Pero a partir de la potencia podemos encontrar también la intensidad. Recuerda que la intensidad es igual a potencia sobre área. Potencia sobre área. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la intensidad como n veces h por f entre el tiempo por área. ¿Listo? Y así vamos generando más relación, ¿no? Entonces tenemos la potencia e intensidad de un haz de fotones. Para ir avanzando y terminando, hablaremos de los rayos X.
La producción de rayos X es un proceso inverso al efecto fotoeléctrico. Recordemos que en el efecto fotoeléctrico nosotros generamos fotoelectrones, es decir, generamos electrones a partir de fotones. Es decir, generamos electrones a partir de fotones. Los rayos X es todo lo contrario. A partir de electrones, generamos ¿qué cosa? Fotones. A partir de electrones generamos fotones o radiación, como también se le conoce, ¿no? ¿Listo? Entonces, ese es un experimento inverso del efecto fotoeléctrico. ¿Listo? Ahora, para generar este experimento, estos rayos X, ya no tenemos un potencial de frenado, sino también ahora tenemos un potencial acelerado. Debido a este potencial, los electrones van a adquirir energía cinética. Debido a este potencial, los electrones adquieren una energía cinética. Con esa energía cinética, impactan sobre el ánodo. Al impactar sobre el ánodo, debido al impacto, se va a generar una radiación. Se supone que la primera vez que se observó este experimento, no se conocía la procedencia de esa radiación. Por lo tanto, se le conocía como radiación desconocida. Es decir, una radiación X, radiación desconocida. ¿No? Ahora, ya con el tiempo se mantuvo su nombre, pero ahora sí se conoce un poco más la explicación, ¿no? Se podía explicar mediante la conservación de la energía qué es lo que estaba ocurriendo. Entonces nos dice, los electrones son acelerados desde el cátodo y se dirigen hacia el ánodo. Al llegar a este, son frenados y emite radiación en alta frecuencia, llamada rayos X. Para que se produzcan los rayos X, el voltaje acelerador debe estar comprendido entre el rango de 10 a la 4 y 10 a la 5 volts. Profe, ¿qué? Entonces yo no puedo generar mis propios rayos X en casa. No, porque recuerda que el voltaje que tú tienes en casa es de 220 como máximo. Bueno, 240 como máximo en la subida, ¿no? Pero 220 en promedio. Pero no necesitas 220, necesitas 10 a la 4 volts. ¿Sí? 10.000. 10.000 como máximo, 1.000 como mínimo, ¿cierto? De 1.000 hasta 10.000. Imagínate ese voltaje. A estos voltajes se le llama voltaje acelerador, ¿no? Es el que genera el aumento de la velocidad en los electrones. ¿Correcto, chicos? Por eso se le llama el efecto fotoeléctrico inverso. Observaciones. Si toda la energía cinética de un electrón se transforma en energía de un fotón de rayos X de frecuencia F sub X, la ley de la conservación de la energía requiere lo siguiente. Según la conservación de la energía, se va a cumplir que la energía cinética es igual a la energía potencial eléctrica, que es igual a la carga del electrón por el voltaje de acelerado, y esto es igual a H por F, ¿no? Que es la energía de la radiación X. Básicamente conservación de la energía. Donde la carga de un electrón, no te olvides por favor, que es 1,6 por 10 a la menos 19. 2. Si una fracción de la energía del electrón se transforma en energía de un fotón de rayos X de frecuencia F sub X, la ley de la conservación de la energía requiere lo siguiente. Ahora, ¿qué pasaría si no todo se convierte, no solamente una parte? Pues simplemente necesitamos saber qué parte de ella se va convirtiendo. Eso sería la fracción de la energía potencial eléctrica es igual a H por F, ¿no? Por eso en algunos problemas te van a decir, ¿no? Solamente el 20%, 25% se va a convertir en radiación. Ahí pones tu fracción. Profesor, el 20 o 25% de lo, a veces te ponen 20 o 25% de lo que es de lo disipado, o si dice disipado, es el 80%. La fracción que tú tienes que poner aquí es la parte disipada. La disipada. Sí, la disipada. Gracias. Porque lo que se va a disipar es lo que se está convirtiendo, ¿no? Ahora, ten cuidado, ¿eh? A ver, ¿cómo podemos entender eso para diferenciar? A ver. Ya. Entonces, los electrones vienen con energía, ¿correcto? Al impactar
para que lo diferencie. Al impactar con la placa metálica, podemos generar dos tipos de energía. Una energía que va a absorber el metal o el sistema, por eso el sistema se recalienta, y otra energía que se va a disipar en forma de radiación. ¿Me dejo entender? Las dos son disipadas de por sí, pero una se disipa en forma de radiación y la otra se disipa en forma de calor, el cual absorbe el sistema. ¿Me dejo entender? Pues las dos son disipadas, solamente que una se disipa en forma de radiación y otra en forma de calor. Entonces, la que yo necesito como fracción es la que se disipa en forma de radiación. Por ejemplo, ¿qué nos podría decir el problema? Nos puede decir que el 30% de la energía generada es absorbida por el sistema o es absorbida, como ves por acá en la gráfica, absorbida por el ánodo. Si me dicen que el 30% es absorbida por el ánodo, dime, ¿qué porcentaje genera radiación? ¿Qué porcentaje generaría radiación? El 70%. Entonces tú pones en esta igualdad, en esta fracción, el 70%. ¿Correcto? De esa manera tú identificas qué fracción colocar, ¿no? Las dos son disipadas de por sí si no somos muy exigentes. Una es disipada en forma de radiación y la otra es disipada en forma de calor. Pero ese calor lo absorbe el ánodo o el sistema mismo. ¿Quedó claro, chicos? Listo, para terminar. Ah, no, nos falta un poquito más. Rayos láser, rapidito nada más. Es la radiación electromagnética producida en un instrumento óptico con las siguientes propiedades. Un rayo láser es una luz monocromática, es decir, que tiene una sola frecuencia o color. Es una luz coherente. Las ondas constituyentes están en fase. Estos están en fase de la siguiente forma, ¿no? Es decir, que todas las ondas generadas por el rayo láser se mantienen en fase. No están desfasadas. ¿Qué significa desfasadas? Cuando cada onda está superpuesta y en vez de generar una sola onda, generan ondas distintas, ¿no? Es decir, cuando la cresta del primero no coincide con la cresta del segundo o del tercero. ¿Listo? O sea, eso se le llama desfasado. Debe ser coherente, ¿no? Están en fase. C. Se propaga en el espacio libre en una sola dirección y a grandes distancias sin disiparse apreciablemente. Esto rayo láser, ¿no? Coherente, monocromática y aparte se propaga en una sola dirección. Y por último, el principio de incertidumbre de Heisenberg. Creo que también lo han visto esto en química, ¿no? En química creo que han visto esto. El famoso REMPE. Principio de incertidumbre, ¿no? Es imposible conocer simultáneamente con exactitud la posición y la cantidad de movimiento de una partícula. Cuando yo hablo de cantidad de movimiento, obviamente lo estoy relacionado también a la velocidad, ¿no? Entonces, es imposible conocer con exactitud la posición y la cantidad de movimiento. O la posición y la velocidad del cuerpo, ¿no? Es imposible determinar ambos con exactitud. Imposible. De tal manera que se genera una incertidumbre en la lectura de la posición y una incertidumbre en la lectura de la cantidad de movimiento. Se podría decir que esta incertidumbre, que es delta de X, es una variación en la medida, ¿no? Una variación en la lectura, ¿no? También conocido como error de medición. Este error de medición o incertidumbre, al multiplicarse, incertidumbre de la posición por incertidumbre de la cantidad de movimiento, como jamás se va a encontrar con exactitud, jamás estos valores van a ser cero. Jamás van a ser cero. Siempre va a haber un pequeño error. Pues, al multiplicar estos errores, siempre va a generar un valor mayor o igual a h entre 4pi. H entre 4pi. ¿Listo? Entonces, el delta de X viene a ser la incertidumbre en la medición de la posición de la partícula, también conocida como error de medida. Y delta de P, lo mismo, ¿no? Incertidumbre en la medición de la cantidad de movimiento. H, la constante de Planck, observaciones. Si delta de X es pequeño,
entonces delta de P debe ser grande y viceversa. Delta de X es grande, entonces delta de P será pequeño. ¿Eso qué significa, profesor? Significa que si nosotros tenemos un instrumento de medida de gran alcance o de gran potencia o de gran exactitud, significa que la incertidumbre para la posición va a ser muy pequeña porque estoy usando un instrumento de gran alcance o de gran potencia. Pero a pesar de que estoy prácticamente calculando la posición exacta, prácticamente mi incertidumbre de la posición es pequeña. Por otro lado, la incertidumbre generada para la cantidad de movimiento o velocidad, que prácticamente están relacionados, se vuelve más grande. Esto se puede decir que mientras trato de cuidar un resultado, el otro se despega, aumenta. ¿No? Y viceversa, pues, ¿no? Y viceversa. Dice por aquí, las incertidumbres delta de X y delta de P no son el resultado de las imperfecciones de los instrumentos de medición. Estas son inherentes a la naturaleza de la partícula microscópica. 3. Localizar un electrón con exactitud tal que delta de X sea pequeño utilizando un microscopio, como en la figura número 1, implica que delta de P sea grande, ya que el fotón le transfiere energía y cantidad de movimiento al electrón, ¿no? Así que aquí también está, de alguna manera, lo que hemos visto en las diapos anteriores, ¿cierto? A ver, ¿qué se está cumpliendo? Mira, para que más o menos entendamos. Lo que yo quiero es determinar la posición de ese electrón, ¿correcto? Para poder determinar la posición de un electrón necesitamos usar un microscopio. Pero a la hora de usar un microscopio nada más, nosotros estamos tratando de ver el electrón, dónde se encuentra. Pues si tratamos de ver dónde se encuentra el electrón, entonces para poder verlo, debemos emitir luz. Pero la luz son fotones, es energía. Eso de fotones, esa energía la absorbe el electrón. Por lo tanto, ya no podríamos ver dónde está exactamente. Cuando nosotros vemos al electrón, ya no está en el lugar inicial, sino está en un lugar final, en una posición final. Es decir, se desvía un poco. Entonces, eso siempre va a ocurrir cuando nosotros queremos ver un cuerpo, cuando queremos ver un electrón en este caso. El cuerpo se ha desviado debido a la luz emitida sobre el electrón. Ahora, si eso le agregamos a la energía que puede emitir el aparato, porque hay aparatos que emiten energía para poder determinar algo, imagínate la desviación que se puede generar, ¿correcto? Entonces, hay un error de medida generado simplemente por la naturaleza del experimento o de lo que ocurre, y hay otro error generado por el mismo instrumento, ¿no? 4. Si se reemplaza la posición X por el tiempo y la cantidad de movimiento por P, y la cantidad de movimiento P por la energía, se obtiene la relación de la incertidumbre de la energía y tiempo. Es decir, otra relación de la incertidumbre. Donde se cumple que la incertidumbre de la energía por la incertidumbre del tiempo debe ser mayor o igual que H sobre 4pi. Normalmente, este temita de incertidumbre de Heisenberg, principio de incertidumbre de Heisenberg, son aplicaciones netamente, chicos, ¿ya? Así que aquí tenemos dos relaciones para recordar, tal vez. Esta acá y la anterior, que viene a ser la incertidumbre de la posición por la incertidumbre de la cantidad de movimiento, la cual es mayor o igual que H sobre 4. Ahí está. Y con eso hemos terminado la teoría del día de hoy. Y comencemos con los problemas de esta semana, chicos. Esta semana y la anterior han sido extensas, ¿no? Amplias, amplias, ¿no? Vamos, problema número 1. Dice lo siguiente.
Una nave espacial viaja con una rapidez de 0,8 c, es decir, 0,8 veces la velocidad de la luz en el océano. A las 9:50, ¿no? Estamos 20 minutos. En este instante en que pasa frente a la Tierra, el piloto ajusta su reloj a las 8 de la mañana. Si la nave pasa a las 8:30 frente a una estación espacial en reposo respecto a la Tierra, ¿qué hora es en la estación espacial cuando pasa la nave? Según los datos del problema, me dicen que para el reloj de la nave eran las 8 y luego eran las 8:30, ¿cierto? 8:30. Está para la nave. Pero eso no ocurrirá lo mismo para la estación espacial, ¿no? Recordemos que la estación espacial se mantiene en reposo respecto a la Tierra. En cambio, la nave se mueve respecto a la Tierra. Listo. Por lo tanto, el tiempo transcurrido para la nave será un tiempo menor que el tiempo transcurrido para el que mide el tiempo en una estación espacial. ¿Correcto? Debe ser uno, ya que la nave se está moviendo, ¿no? Entonces podemos decir que el intervalo de tiempo medido en la nave espacial es de 30 minutos, llamado tiempo propio, y el intervalo de tiempo medido en una estación espacial, que es un tiempo en reposo, se va a cumplir la siguiente relación, ¿no? Que ese tiempo para la estación espacial es igual a el tiempo propio entre la raíz de 1 menos v sobre c elevado al cuadrado. Reemplazando, sería 1 menos 0,8c entre c al cuadrado. C con c se van a ir y nos quedaría que el tiempo t es igual a t sub 0 entre 1 menos 4/5 al cuadrado. Operando, me quedaría que el tiempo t es igual a 5/3 de t sub 0. Como el tiempo t sub 0 es 30, me quedaría 5/3 de 30, esto sería 50 minutos. Entonces, mientras la nave ha transcurrido, se ha movido durante 30 minutos, para la estación espacial han transcurrido 50 minutos, ¿no? Y eso corresponde a lo que nosotros hemos visto como dilatación del tiempo, ¿no? El tiempo se dilata, ¿no? El tiempo transcurrido para una persona que esté en la nave espacial es menor que el tiempo transcurrido para una persona en un cuerpo en reposo, ¿no? O reposo relativo. Problema número 1, la respuesta sería la A. ¿Qué hora será en la estación espacial? 50 minutos más, y es que son las 8, sería 8:50. ¿Listo? En este tipo de problemas lo más importante es identificar, ¿no? ¿Quién es el tiempo para el cuerpo en movimiento y quién es el tiempo para el cuerpo en reposo? Una vez identificado eso, lo demás es sencillo, simplemente reemplazar. Profe- Dime, pasó. Profesor, dice que a las 8:30 pasa por la estación espacial, ¿no? O Ujú. sea, supuestamente para él, eh, no, o sea, dentro del reloj de la, eso lo De toman la- como dentro del reloj de la nave, ¿no? Sí, Ay, siempre tengo que decir, ¿no? O sea, pero al final, de los dos tiempos, el mayor será el que está en reposo, ¿no? En comparación con el menor. sí, es una forma de identificarlo, ¿no? Si es que tenemos dudas, el mayor siempre será el del cuerpo en reposo. Queda, gracias. Listo. Por eso yo siempre menciono que a veces el tema de identificar las fórmulas o los datos ya depende de uno mismo, ¿no? Cómo quiera recordarlo. Algunos usan el concepto de tiempo propio, pero a veces recordar el tiempo propio o la longitud propia es un poco distinto en ambos casos, si te das cuenta, ¿no? El tiempo propio es el tiempo medido por el cuerpo en movimiento. En cambio, cuando tú hablas de longitud propia, hablas del tiempo medido del cuerpo en reposo. Como que cambia un poco el concepto, ¿no? Así que la única forma, se puede, de recordar eso es en base a lo que tú entiendes, ¿no? Y una forma es identificar, ¿no? El tiempo menor es el tiempo del cuerpo en movimiento y el tiempo mayor es del tiempo medido por el cuerpo en reposo. Así de esa manera, ¿no? Yo también le llamo de otra manera para recordar fácilmente, ¿no? El tiempo menor es el tiempo afectado por el movimiento relativista y el tiempo menor es el tiempo medido por un cuerpo de reposo, ¿no? Siempre que sea relativista, va a ser afectado. En este caso, al ser relativista, su tiempo se reduce. Y en el siguiente caso de la longitud, al ser relativista, su longitud también se reduce. ¿Listo? Te das cuenta que en ambos casos ocurre casi lo mismo, ¿no? Casi lo mismo. Pero debido al concepto de tiempo propio, longitud propia, las fórmulas a veces se ven afectadas un poco, ¿no? En estructura, pero no en concepto.
porque a veces le colocan T sub 0. Tú revisas libros y no le colocan T sub 0, le colocan T primado. ¿Listo? Entonces, eso puede generar una confusión, pues, ¿no? Así que trate de hacer una estructura para ti, para que entiendas básicamente. Recuerda que las ecuaciones simplemente son variables. Cada uno le pone la validez que uno desea. El concepto siempre se debe manejar. Problema número 2. Una regla métrica de 1 metro se mueve con una rapidez de 0,8 c con respecto a un observador en dirección paralela a la regla. O si se mueve paralela a la regla, significa que su longitud se reduce debido al movimiento, ¿no? Donde c es igual a 3 por 10 a la 8. Primera proposición. Bueno, primera pregunta en realidad, ¿no? No proposiciones. Primera pregunta. Determine la longitud de la regla medida por el observador. Se supone que la longitud propia es de 1 metro. Esa es la longitud de la regla. 1 metro. ¿Listo? Ahora, cuando el observador mide nuevamente la longitud de la regla, cuando ya se está moviendo con una rapidez de 0,8 c, se supone que la longitud va a variar, va a reducir. A eso se le llama contracción de la longitud debido a los efectos relativistas, ¿no? Entonces su longitud cambia debido al movimiento. La pregunta es, ¿esa longitud nueva o esa longitud relativista es igual a la longitud natural o longitud en reposo por la raíz de 1 menos v sobre c elevado al cuadrado? Reemplazo los valores. 1 por la raíz de 1 menos 0,8 c entre c elevado al cuadrado. Esto me daría un valor de 0,036, que sería 0,6. Tomamos cuenta que su longitud se ha reducido. Esto a un valor de 0,6 metros, ¿no? De 1 metro a 0,6. ¿No? 2. ¿Cuánto tiempo tarda en pasar la regla delante del observador? ¿Cuánto tiempo tarda la regla en pasar delante del observador? Esta partecita sí es interesante, ¿no? Entonces, para calcular el tiempo recorrido por la regla contraída respecto al observador, te das cuenta que para que pase la regla por delante del observador, debe recorrer una distancia de 0,6 metros, ¿no? Recuerda que para el observador mide eso, 0,6 metros, cuando esté en movimiento, ¿eh? Cuando esté en movimiento. Entonces, como la regla se mueve con una rapidez de 0,8 c, podemos decir que el tiempo es distancia sobre rapidez. Y la distancia es 0,6. Y la rapidez es 0,8 c. Entonces podemos decir que el tiempo es igual a 6 entre 8 por 3 por 10 a la 8. Ahí las comitas se fueron, ¿no? Del 0,6 y 0,8 se fueron las comitas. Y me quedaría 6 entre 8 por 3 por 10 a la 8. Recuerda que C vale 3 por 10 a la 8, rapidez de luz en negocio. Por lo tanto, el tiempo es igual a 0,25 por 10 a la menos 8 segundos. Y esto sería 2,5 nanosegundos. Problema número 2. La respuesta es la D. ¿Listo? Esta pregunta sí es nueva, es nuevecita, valentita. Por favor, ya. Ten en cuenta esto. Normalmente se está acostumbrado a ver simplemente transformaciones de longitud, transformación de tiempo. Pero esta segunda proposición o segunda preguntita es diferente, chicos, ¿ya? Ten en cuenta eso. Vamos con la pregunta número 3. En un experimento de efecto fotoeléctrico se utilizan dos metales A y B, midiéndose longitudes de ondas umbrales de 300 nanómetros y 400 nanómetros respectivamente. ¿Cuál es la relación de energía cinética de los fotoelectrones cuando sobre los metales incide radiación de longitud de onda de 200 nanómetros? Entonces acá hay dos experimentos. Hay dos experimentos, ¿no? Dos efectos fotoeléctricos, ¿no? Lo que no cambia en cada efecto fotoeléctrico es el metal, ¿no? El metal es el mismo. Lo que va a cambiar es la onda incidente. Ah, no, disculpa. Longitud de onda umbral de 300 y 400. Entonces, el metal también cambia, ¿no? Longitud de onda umbral es de 300 y 400 nanómetros. Es decir, son dos metales distintos. Son dos experimentos distintos, con diferente luz incidente y con diferente función práctica. Entonces, recordando un poco la ecuación fotoeléctrica, diremos que la energía cinética
generada en el caso A es igual a H por F menos función trabajo de A, y la energía generada, bueno, la energía cinética generada en el experimento B es igual a H por F menos función trabajo, ¿no? El H por F para ambos casos es el mismo, porque la radiación incidente es la misma. La que cambia es el metal, pero no la radiación incidente. Entonces, recordar que H por F, o la energía de cada fotón, también se puede calcular como H por C sobre lambda. Y a esto le resto el H por C sobre lambda sub 0, que es lambda umbral, y lo mismo se cumple en la parte inferior, ¿no? H sub C sobre lambda menos H sub C sobre lambda sub 0 de B, ¿no? Simplificando el H sub C para arriba y para abajo, nos quedaría lo siguiente. Longitud de onda umbral de B entre longitud de onda umbral de A por longitud de onda umbral de A menos longitud de onda incidente entre longitud de onda umbral de B menos longitud incidente. Es igual a la relación de energía cinética. Entonces, reemplazando la longitud de ondas umbrales y longitud de onda incidente, nos quedaría lo siguiente, ¿no? 400 entre 300 por 300 menos 200 entre 400 menos 200. Esto es igual a 2 tercios. Entonces, ¿cuál es la relación de energías cinéticas? De 2 a 3. Bueno, es una relación directa de alguna manera, ¿no? Problema número 3. La respuesta es la A, ¿no? Relación de energías cinéticas de A entre B sería 2 tercios, ¿no? Profesor, disculpe, Dime. ¿podría volver al problema 1, por favor? No alcancé a tomarle captura. No hay problema. Problema número 3, la clave es la A. Ahí está. Listo, gracias. Vamos con el problema número 4. Se ilumina la superficie de un metal con luz de longitud de onda de 400 nanómetros. Si la longitud de onda umbral del metal es de 600 nanómetros, ¿qué rapidez adquieren los fotoelectrones? Considere que H es igual a 6 por 10 a la menos 34, la rapidez de la luz es 3 por 10 a la 8, la masa del electrón es 9 por 10 a la menos 31, y considere que raíz de 3 entre 3, ¿no? No, raíz de 3 entre 3 es igual a 0,6. Pero raíz de 3 entre 3 es raíz de 3, ¿no? O no, 1 sobre raíz de 3. Pero bueno, ya está. Vamos a ver de esa forma. Incluso te puedo decir que a veces en los exámenes de admisión te dan datos que ni siquiera se usan. Pero no lo crean. Así dan datos que no se usan. A eso se llama distractores. A ver, según la ecuación fotoeléctrica, la energía cinética es igual a H por F menos función trabajo. Esto según lo que también hemos visto en el problema anterior, ¿no? Se cumple eso. También la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado. 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado. Y esto es igual a H por C sobre lambda. ¿Listo? H por C sobre lambda. ¿Correcto? Menos H por C sobre lambda sub 0. El H por C sobre lambda es igual a la energía del fotón y el H por C sobre lambda sub 0 es la energía llamada función trabajo. De aquí yo debo despejar la velocidad, ¿no? Velocidad al cuadrado que nos quedaría 2 veces H por C sobre la masa del electrón multiplicado por 1 sobre lambda menos 1 sobre lambda sub 0. Creo que ya el problema está resuelto, ¿no? Simplemente reemplazo los valores. Evaluando, reemplazando 400 nanómetros y 600 nanómetros. Nos quedaría de la siguiente manera. Velocidad al cuadrado es igual a 2 por la constante de Planck, que sería 6 por 10 a la menos 34, por la rapidez de la luz en el vacío, que es 3 por 10 a la 8, entre la masa del electrón, que es 9 por 10 a la menos 31. Por 1 sobre 400 nanómetros, que sería 400 por 10 a la menos 9, menos 1 sobre 600 por 10 a la menos 9. Esto me daría al ojo, sale el ojo. Sale 1/3 por 10 a la 12. 1/3 por 10 a la 12. Profe, pero este solamente es la rapidez al cuadrado. Bueno, sácale raíz. Al sacarle raíz se forman lo que nos dan de datos, ¿no? Raíz de 3 entre 3 por 10 a la 6. Raíz de 3 entre 3 es aproximadamente 0,6. Entonces mi respuesta sería 0,6 por 10 a la 6 o 6 por 10 a la 5, que es lo mismo. Rapidez de los fotoelectrones.
problema número 4, la respuesta es la C. ¿Correcto? La de 4 casitas, chicos. ¿No? La de 4 casitas. Vamos con el siguiente problema. Problema número 5. Esta gráfica es muy conocida, ¿no? Ya la hemos visto por ahí, ¿no? La figura muestra la gráfica de la energía cinética de los fotoelectrones en función de la frecuencia de la radiación incidente sobre una placa metálica. Si la energía cinética de los fotoelectrones es 5 por 10 a la menos 19 joules, ¿cuál es la energía del fotón incidente? A ver, analicemos la gráfica. Según la gráfica, podemos decir que la energía cinética se genera a partir de un punto que viene a ser la frecuencia umbral, ¿sí? La frecuencia umbral sería 4,5, ¿no? La mitad, entre 4 y 5, 4,5. Pero como la frecuencia está multiplicada por 10 a la 14 Hz, pues sería 4,5 por 10 a la 14 Hz, sería nuestra frecuencia umbral. De ahí nada más yo identifiqué la frecuencia umbral. Entonces, la función trabajo del metal sería H por la frecuencia umbral, que sería 6,6 por 10 a la menos 34 por 4,5 por 10 a la 14. Esto nos daría un valor de 2,97 por 10 a la menos 19. Esta es nuestra frecuencia, disculpa, esta es nuestra función trabajo. Ahora, de la ecuación fotoeléctrica me dicen que la energía de los fotones es igual a la energía cinética más la función trabajo. ¿Listo? Entonces, la energía incidente, ¿cuánto sería? La energía incidente sería igual a 5 por 10 a la menos 19, que viene a ser la energía cinética, según datos del problema, más la función trabajo, que es 2,97 por 10 a la menos 19. Eso nos daría que la energía incidente es igual a 7,97 por 10 a la menos 19. Entonces, la energía incidente es 7,97 por 10 a la menos 19. Dime, Daniel, por favor. Disculpe, el 4,5 lo tomó como la frecuencia umbral porque a partir de ahí empieza la gráfica, pero la gráfica es para la energía cinética, ¿no? Si me hubieran dicho, si acá hubiera sido la energía total, el 4,5, ¿qué hubiera sido? Solo la frecuencia en general. Ah, sí. Si en vez de energía cinética hubiera sido la energía total. Uh-huh. Eso hubiera sido solo hubiera sido para un H por F, ¿no? A ver, pero no comenzaría ahí, entonces. No comenzaría ahí, pero esta gráfica de acá, siempre el punto donde inicia la recta es la frecuencia umbral, ¿no? Sí, porque eso básicamente me está diciendo que a partir de este valor existe energía cinética. Entonces, el valor de frecuencia para generar energía cinética se llama frecuencia umbral. Queda, gracias. Listo, no hay problema. Vamos con la pregunta número 6. Tres problemitas, repite. La intensidad de la luz solar sobre la superficie terrestre es 1400 watts por metros cuadrados y la energía de un fotón es 32 por 10 a la menos 20 joules. Determina el número de fotones por segundo que inciden sobre una superficie de 80 centímetros cuadrados. Considere que H vale 4 por 10 a la menos 15 y la rapidez de la luz es 3 por 10 a la 8. A ver, la luz emitida por el Sol sobre la superficie terrestre está en forma de fotones, ¿cierto? Entonces se va a cumplir que la intensidad es igual a potencia sobre área. Ya hemos visto por la teoría que la potencia es igual a n veces h por f entre el área y multiplicado por el tiempo también, ¿no? Energía sobre el tiempo. Aquí también podemos decir que la intensidad es igual a n veces la energía entre área, ¿no? Donde la energía es de cada fotón. Por lo tanto, de aquí yo despejo, ¿no? Despejo n, que es igual a intensidad por área entre la energía. ¿Listo? Recuerda que aquí normalmente en Empresa Marcos consideran que ese n engloba, es n mayúscula. El n mayúscula engloba al n minúscula entre tiempo. N minúscula es el número de fotones y t es el tiempo. Entonces, el n mayúscula es el número de fotones por unidad de tiempo. Es decir, el número de fotones por segundo, ¿no? Que es justo lo que me están pidiendo a mí, ¿no? Determina el número de fotones por segundo. Número de fotones por unidad de tiempo.
Eso es igual a la intensidad por el área entre la energía. La intensidad es 1400, el área es 80 centímetros cuadrados, debo pasarlo a metros cuadrados, y la energía vale 32 por 10 a la menos 20. Reemplazo. Intensidad 1400, el área es 80 por 10 a la menos 4, entre 32 por 10 a la menos 20 me sale 35 por 10 a la 18. Esto me saldría la clave A. ¿Listo, chicos? El tiempo se nos agotó, chicos. Y eso no es bueno. Entonces, que voy a pasar rápidamente los problemas números 7 y 8 para que lo tengan de referencia. ¿Está bien? Lo voy a leer nada más y lo aplican. ¿No? ¿Está bien? En un tubo de rayos X, según haz de electrones se aceleran con un voltaje de 30.000 volts. Si durante el frenado el 90% de la energía de los el 90% de la energía de los electrones se transforma en radiación, es decir, el 90% se transforma. Determine la longitud de onda de los rayos X. Bueno, ¿qué se va a cumplir? Por conservación de la energía, se va a cumplir que el 90% de la energía generada por los electrones, que viene a ser la energía cinética o energía potencial eléctrica, cualquiera de los dos, ¿ya? Normalmente lo relacionan con la energía potencial eléctrica porque es lo más sencillo de calcular. El 90%, que es el 90 sobre 100 de E por voltaje, es igual a H por F. Aquí tú despeja, ¿no? Despeja la longitud de onda. Y la longitud de onda te va a quedar igual a 10 a la menos 10 metros, que es equivalente a un Armstrong. ¿Correcto, chicos? Es netamente aplicativo, solamente identificar qué fracción colocamos ahí. Y el problema ya te están mencionando, ¿no? Que es el 90%. Problema número 7, la respuesta es la A. Vamos con el siguiente problema, problema número 8. Una partícula de masa de 4 por 10 a la menos 31 kilogramos que está confinada a moverse a una dimensión tiene una incertidumbre en la medición de su posición de 1 por 10 a la menos 8 metros. Además, H sobre 2pi es igual a 1 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Me dice lo siguiente. ¿Cuál es la incertidumbre mínima en la medición de su velocidad? Nosotros sabemos que la incertidumbre para la posición por la incertidumbre de la cantidad de movimiento es mayor o igual que H sobre 4pi. Pero también sabemos que la cantidad de movimiento es masa por velocidad. Por lo tanto, la incertidumbre de la cantidad de movimiento es igual a masa por la incertidumbre de la velocidad. Entonces, al despejar la incertidumbre de la velocidad, nos quedaría que es mayor a H sobre 4pi por la masa por la incertidumbre de la posición. Reemplazo los valores. 1 por 10 a la menos 34 entre 2 por 4 por 10 a la menos 31 por 10 a la menos 8 es igual a 12,5 por 10 al cubo, metros por segundo. Entonces me está diciendo aquí que la incertidumbre de la velocidad debe ser mayor o igual que 12,5 por 10 al cubo. Como piden la incertidumbre mínima, la mínima posible es 12,5 por 10 al cubo. Bueno, es la mínima posible. Y la segunda proposición o segunda pregunta es, ¿cuál sería la incertidumbre mínima en la medición de la velocidad de una bola de masa de 2 kilogramos limitada a moverse en la misma manera? Te das cuenta que es lo mismo, solamente que en vez de colocarle la masa de 4 por 10 a la menos 31, le coloco la masa de 2 kilogramos. Simplemente cambio la masa. Al cambiar la masa, me quedaría otro valor, nada más. Y me saldría 2,5 por 10 a la menos 27 metros por segundo. Entonces, podemos decir que a mayor masa de análisis, la incertidumbre se reduce, ¿sí? La incertidumbre se reduce, ¿no? Se ha reducido a 2,5 por 10 a la menos 27. Mientras la masa sea más pequeña, es más complicado determinar sus valores. Problema número 8, la respuesta es la A. Y con eso, chicos, ya te he robado 5 minutos. Hemos terminado la clase del día de hoy, clase número 18. ¿Cierto? Si no me equivoco, ¿ustedes tienen semana 19 o no tienen semana 19? ¿Algo saben? Sí, No tenemos repaso. Entonces nos vemos la siguiente semana, chicos. El tiempo se nos agotó. Cuídense. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Profesor, cuídese. Realmente, chicos, cuídense mucho. Las Profesor, claves. Ya, las claves. A ver. Ya, Daniel, tú mismo eres. A ver. Repito, ¿no? 1, barco. 2, barco. 3, casa. 4, casa. 5, casa. 6, dado. 7, dado. Y 8, avión. Hay 8 preguntas. listo, gracias. Listo, nada más, chicos, pues.